Te voy a conectar ya, pa. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Encuentros SPDI, una serie de conversatorios que promueve la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Ya estoy conectado. En esta ocasión, este encuentro está titulado Peruanos en el Exterior, Voto y Proyección, y contamos con la presencia de tres distinguidas personalidades quienes compartirán sus conocimientos en torno a los peruanos en el exterior, su impacto en la política internacional y la proyección internacional del Perú. Nos acompañan esta mañana el embajador Marco Núñez Melgar Mariña, embajador del Servicio Diplomático del Perú, la doctora Ena Rocío Carnero Arroyo, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y la doctora María Inés García Calderón Valdivieso, experta en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho de los Migrantes. En primer lugar, vamos a escuchar las palabras de bienvenida del embajador Óscar Maurtua Romaño, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional les da la más cordial bienvenida a la edición de marzo de nuestro ciclo de conversatorios, Encuentros SPDI, un espacio académico orientado a promover la reflexión crítica, el análisis riguroso y el diálogo informado sobre los principales temas y desafíos del derecho internacional y las relaciones internacionales. El tema de la presente sesión estará consagrada a los peruanos en el exterior, voto y proyección. Este tema es de especial relevancia para el Perú contemporáneo por la participación política y la proyección de los peruanos en el extranjero, así como por los desafíos institucionales y normativos relacionados con la protección de sus derechos y el fortalecimiento de sus vínculos con el Estado peruano. Este conversatorio resulta significativo para el contexto actual, dado que en los próximos días la ciudadanía concurrirá a un nuevo proceso de elecciones presidenciales, senatoriales y parlamentarias, en el cual la comunidad de peruanos en el exterior representa un sector muy importante del electorado. Actualmente vivimos en un escenario global cada vez más interconectado, donde la migración internacional se ha consolidado como uno de los fenómenos más frecuentes de nuestro tiempo. Según el INEI, al 2024, más de 3,5 millones de peruanos residen fuera del territorio nacional, conformando importantes comunidades en distintos países donde son atendidos por la red consular del Perú. Las más numerosas se concentran en Estados Unidos, donde residen más de 1 millón de peruanos, seguido de España, donde aproximadamente unos 570,000 residen en dicho reino, Argentina con alrededor de 452,000, Chile con cerca de 406,000 e Italia con aproximadamente 360,000 residentes peruanos. INEI, estadísticas sobre peruanos residentes en el exterior. Estos colectivos, merece destacarse, contribuyen al desarrollo nacional mediante el envío de remesas que en el año 2025 alcanzaron los 5.368 millones de dólares, representando cerca del 1.6, es decir, bordeando el 2% del PBI del país, según el Banco Central de Reserva del Perú. En este marco, la participación política de los peruanos en el extranjero
constituye un componente clave para el ejercicio de sus derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la democracia. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, más de 1.200.000 peruanos ejercen su derecho al voto en el exterior, lo que equivale aproximadamente al 4.4% del electorado nacional, es decir, está aproximadamente en un 5% de enorme significación. En el caso peruano, la incorporación del voto de los ciudadanos en el exterior forma parte del desarrollo constitucional del país. Resulta importante señalar que en la Constitución de 1979, el líder histórico, Víctor Raúl Haya de la Torre, impulsó la inclusión mediante una disposición transitoria del reconocimiento del voto de los peruanos residentes en el extranjero, anticipando así una realidad que hoy constituye un elemento esencial de nuestro sistema democrático. Dicha Constitución, la de 1979, promulgada por Fernando Belaúnde Terry, garantizó el respeto a los derechos humanos, estableció elecciones libres y devolvió a la ciudadanía el poder de elegir tanto dentro como fuera del país. Posteriormente, se consolidaron diversas iniciativas promovidas por la sociedad civil y las comunidades peruanas en el exterior, orientadas a ampliar y fortalecer la participación política de nuestros compatriotas. En este contexto, debe relevarse que el dirigente de dichas comunidades, Julio Salazar Moscoso, exitoso empresario peruano-estadounidense, promovió intensamente la creación de la curul congresal para los peruanos residentes fuera del país, con el propósito de garantizar una representación política directa y robustecer su vínculo con la vida democrática nacional. Esta iniciativa fue promovida desde la Federación Mundial de Instituciones Peruanas, FEMIP, como expresión de un compromiso sostenido con la organización y representación de la diáspora peruana. Me es muy grato compartir con ustedes y mostrarles la carátula de un libro que hace breves meses salió a publicidad, se difundió, una obra de Juan Paredes Castro, reconocido periodista peruano, en la que se rinde un merecido homenaje a don Julio Salazar Moscoso, titulado El legado histórico de Julio Salazar, desafío y poder del inmigrante peruano en el mundo. Creo que esto testimonia el respeto y admiración y gratitud que tiene el Perú y la Cancillería peruana y las instituciones peruanas en el exterior por la labor realizada por don Julio Salazar, quien está en estas circunstancias en el reposo ya de los 90 y tantos años, próximo a cumplir 91 en mayo entrante. En esta línea resulta imprescindible profundizar en el conocimiento de la realidad de los peruanos que residen fuera del país. Diversos estudios han subrayado la necesidad de contar con información más precisa, sistemática y actualizada sobre esta población, con el fin de diseñar políticas públicas, políticas de Estado, que respondan de manera adecuada a sus características y demandas. En este sentido, los congresistas representantes de los peruanos en el exterior, PEX, deben asumir con verdadera voluntad política y compromiso nacional la implementación de mecanismos, estrategias y canales que refuercen su vínculo con el Perú. Asimismo, se ha evidenciado que el electorado peruano en el exterior no es homogéneo, sino que presenta trayectorias, intereses y diversas preferencias determinadas en gran medida por los contextos en los que desarrollan su vida cotidiana.
Bajo esta perspectiva, se debe tener en cuenta que los peruanos en el exterior constituyen un activo estratégico para el desarrollo de nuestro país. Su experiencia profesional, las redes internacionales que han construido y los conocimientos adquiridos en diversos contextos representan un capital humano de gran valor, con potencial para contribuir de manera significativa al desarrollo y progreso nacional. En consecuencia, resulta prioritario fortalecer los mecanismos de vinculación con la comunidad peruana en el exterior, así como promover iniciativas que permitan canalizar de manera efectiva su talento, su experiencia en beneficio de nuestro país. El diálogo entre el derecho internacional y las políticas públicas migratorias resulta clave para comprender la evolución del vínculo entre el Perú y su diáspora. En un contexto global marcado por una creciente movilidad humana, la construcción de mecanismos institucionales de los ciudadanos en el exterior se vuelve una tarea prioritaria para los Estados. Ello implica, además, facilitar a los peruanos en el exterior el ejercicio de sus derechos como parte integrante de la comunidad nacional a fin de impulsar marcos normativos que habiliten el acceso a la seguridad social, al envío de remesas, la convalidación de títulos y otros derechos vinculados a su desarrollo, bienestar y jubilación, cuando no propios de salud, entre otros. Para eso se cuenta con el servicio consular, integrante del servicio diplomático y que desarrolla su abnegada y solidaria labor con el compromiso profesional que dedica a atender a nuestros compatriotas. En este sentido, para profundizar en los desafíos que plantea la participación de los peruanos en el exterior, contamos con la valiosa participación de destacados especialistas. El magíster Marco Núñez Melgar Maguiña, embajador en el Servicio Diplomático de la República, ex miembro del Comité de Expertos de Naciones Unidas de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y excónsul general del Perú en Chile, Brasil y Argentina, cuya trayectoria en política exterior y gestión consular enriquecerá sin duda este diálogo. También la doctora Ena Rocío Carnero Arroyo, miembro titular de la SPDI, directora de la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo y es decana de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios, y la doctora María Inés García Calderón Valdivieso, profesora de Derecho Internacional y Derechos Humanos, especializada en migración y protección de refugiados, así como la doctora Luciana Cumpa García Naranjo, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, directora ejecutiva de la misma y editora de la Revista Peruana de Derecho Internacional, quien tendrá a su cargo la moderación de este importante encuentro. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional renueva así su compromiso con la promoción de un derecho internacional vivo, dinámico y orientado al fortalecimiento de la ciudadanía global, reconociendo el papel fundamental que los peruanos en el exterior desempeñan en la proyección del país en el mundo. Agradecemos su presencia e interés en este encuentro SPDI del mes de marzo, reflejo de la vocación y compromiso que inspira nuestra centenaria institución. Esperamos que este espacio contribuya a enriquecer el debate académico y público sobre un tema de creciente interés para el Perú y para la comunidad global. Por vuestra atención, muchas gracias. Y esas fueron las palabras de bienvenida del embajador Óscar Maroto Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. A continuación,
Tengo el agrado de presentar al primero de nuestros ponentes. Él es el embajador Marco Núñez Melgar Maguiña. El embajador Marco Núñez Melgar Maguiña, diplomático de carrera, licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú y en Sociología por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Maestría en Realidad Nacional e Internacional. Culminó estudios de maestría en Tratados Internacionales por la Academia Diplomática del Perú y una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales CAE, donde obtuvo el grado de Magíster Cum Laude. Ha desempeñado importantes funciones en la política exterior peruana, jefe de la carpeta Brasil en el Ministerio de Relaciones Exteriores y director general de los derechos de los peruanos en el exterior. En el ámbito internacional ha sido vicecónsul en Arica, cónsul en Río Branco, jefe de Cancillería en Nicaragua y cónsul general en Santiago de Chile, donde también fue decano del cuerpo consular. Ha sido miembro del Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios y sus familias y creador de la Mesa Intersectorial Migratoria y autor de diversas publicaciones sobre migración, destacando las migraciones internacionales, problemas o posibilidades, y la migración y el desarrollo, implicancias e impacto. Estimado embajador, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. El embajador va a compartir con nosotros, por espacio de 20 minutos, una ponencia titulada Las comunidades peruanas en el exterior y su vinculación con los consulados del Perú. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muy buenos días, embajador Maurtua, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Muy buenos días, estimados participantes en este diálogo. Para mí es un honor poder estar con todos ustedes y compartir tanto las experiencias en este tema que es tan actual y de tanta actualidad como es el fenómeno migratorio y su relevancia e impacto en la sociedad peruana y el trabajo que el Estado peruano hace a través de los consulados. Es importante saber en esta coyuntura realmente cuál es el impacto que se tiene de cara a estas elecciones también. Y yo quiero situar esta, más que exposición o esta conversación, donde nos vamos a enriquecer todos respecto al rol que debe tener el Estado peruano a través del consulado. Yo creo que es muy importante situar el rol de los consulados de acuerdo a la capacidad que el Estado peruano le brinda. Y en este sentido, para mí un tema clave y no marginal es el tema de la priorización que se le da en el presupuesto de la República. Si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el presupuesto de la República de Relaciones Exteriores, es un presupuesto que creo que casi no ha variado históricamente, es de 0.06%, que como ustedes comprenderán, no tiene mayor alcance para desarrollar una serie de propuestas. Y si dentro de eso nos vamos al presupuesto de lo que es el área consular, es aún menor y en relación a los presupuestos que se dan para las embajadas y para los organismos internacionales donde están nuestras representaciones. En ese sentido, es poco lo que se puede hacer. Es poco lo que se puede hacer como capacidad de poder hacer grandes proyectos en favor de la comunidad peruana para grandes necesidades que se tienen en la comunidad peruana. De aquí es bueno situarnos, ¿no? Primero, ¿cuál es el rol y el impacto que tienen las comunidades peruanas? Tienen un impacto económico que es muy significativo. Ustedes acaban de escuchar al embajador Oscar Maurtua respecto al elevado porcentaje con el que ha crecido la remesa de peruanos en el exterior y que van hacia nuestro país, que son más de 5.000 millones. Eso es indudable, es un gran impacto económico. Y dentro de esto está cómo estas remesas no solamente dinamizan la economía de nuestro país,
¿no? Sino también cómo de alguna forma no se aprovecha esto dentro de lo que es el presupuesto nacional. Porque yo soy un convencido que de este dinero que entra, el mayor porcentaje que se va al gasto corriente se hace a través de el pago a lo que es alimentación, a lo que es vivienda, a lo que es salud, etcétera, etcétera. Y en este pago que se hace, se paga impuestos, el IGB. Y este IGB que se paga, que es directamente plata que viene del exterior de nuestros migrantes, cómo se diluye dentro del presupuesto nacional. Y una primera cosa que yo siempre he levantado como propuesta, desde que estaba inclusive como director en la Cancillería, es el hecho de que se debería establecer una política donde se canalice este esfuerzo exclusivamente de los migrantes hacia un programa determinado que apoya el presupuesto de Cancillería para la atención al migrante. Para mí eso es fundamental. ¿Por qué? Porque este esfuerzo económico de dinero que entra por la capacidad y solidaridad del migrante para sus beneficiarios es un dinero que entra extra a nuestro país. Y ese dinero debería volver a través de una serie de programas que no tenemos la capacidad de armar por la falta de presupuesto. Este es un primer impacto económico que es el de los migrantes en el exterior. Aquí vamos a medir el impacto político en estas elecciones. ¿Cuál es el impacto político? Algunos dicen, ¿qué constituye el migrante? El migrante constituye verdaderamente un impacto que de una u otra forma va a inclinar la balanza para determinados movimientos políticos o no. Y acá hay un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno que hay que considerar. Cuando el migrante sale al exterior, ¿de qué forma se involucra con las sociedades receptoras? Y la forma de involucrarse es que a veces como un efecto espejo mira el desarrollo de las políticas que se dan en ese país. Y dependiendo cuál sea el giro político que hay en ese país, de una u otra forma puede mirar. Y como el migrante en muchos casos ya tiene fuera del Perú mucho tiempo, va un poco perdiendo el ritmo y el paso de lo que viene a ser la evolución de la política peruana, a todo nivel, a alto nivel de desarrollo de los marcos políticos en nuestro país y también a nivel de lo que es lo cotidiano. Por más que ahora tenemos las comunicaciones virtuales que han desarrollado enormemente, de una u otra forma no está tan actualizado como un peruano que vive adentro. Entonces, en este doble efecto que hay, el alejamiento por una parte y por otro lado el efecto espejo que hay en ese país, de alguna forma puede distorsionar o enriquecer su votación hacia todas estas nuevas corrientes, más en esta coyuntura que se ha extendido en demasía la oferta política de candidatos. Entonces, este es un impacto que indudablemente repercute al lugar donde va el peruano. Para esto, de alguna forma, también tiene que haber como vectores principales las organizaciones de peruanos en los países que están y que muchas veces no están tan organizadas. Y yo soy de la idea, y donde yo he estado siempre lo he tratado de hacer, que sea el consulado peruano el gran coordinador y eje que pueda aglutinar a todas las comunidades de peruanos en el exterior, particularmente a través de un enfoque de la asociatividad. Las asociaciones peruanas puedan organizarse
y trabajar con el consulado. Y yo siempre he sido partidario, cuando lo he hecho, de excluir el tema de las ideologías. Y yo lo he hecho en función a lo que es verdaderamente las necesidades de nuestras comunidades en ese lugar. Y esto tiene un propósito. El propósito es de concentrarnos en evaluar y analizar dentro del país cuáles las principales dificultades que enfrentan nuestros peruanos en el exterior. Cuando un migrante va a un país, algunos dicen la integración, pero la integración no es simplemente hablar de una integración. La integración es lo ideal, es como la disolución de una persona en una sociedad, porque se integra plenamente en todo aspecto. Y no es así la integración de un peruano en un país, porque son por etapas. Primero es la etapa de lo que es la parte de lo que es su inclusión migratoria. Es una etapa. Después es la etapa de lo que es su inclusión en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito de lo que es la parte de la educación, etcétera, etcétera. Es una que se va yendo por etapas. Para mí, lo que es la integración plena es cuando está realmente integrado. Entonces, lo que nosotros hacíamos en estos casos era ver cómo tratar de apoyar en las comunidades como los principales problemas que van en estas etapas y trabajar en ese sentido. En la parte de migratoria, documentaria, en la parte de lo que es la parte cultural, que hacíamos una profusión de actividades culturales, ¿no? En la parte de lo que es el tema de la salud, los principales problemas de la salud, en la parte de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí pasa. El tema de lo que es este trabajo del consulado es muy amplio, muy desgastante y sin mucho presupuesto. Por otro lado, también tenemos el tema de lo que se enfrenta a la migración. La migración, ¿cómo se enfrenta? De acuerdo a la evolución que hay de toda la política en el mundo, de todos los intereses que confluyen en determinadas zonas del mundo. Entonces, en la década de 2000 hasta el 2020 más o menos, hubo toda una evolución en el derecho internacional de lo que era una serie de mecanismos regionales y subregionales que de alguna forma habían avanzado para que se puedan implementar en los países de la región una serie de políticas, normas que van a apoyar el tema de la migración. Algunas eran, sobre todo en el ámbito de acá de América, le podemos hablar de los foros regionales que eran vinculantes, como por ejemplo la Comunidad Andina, como por ejemplo el UNASUR, etc. Y entonces habían normas que eran vinculantes. Si bien es cierto que en muchos casos en ellas no se ha reglamentado estas medidas que eran vinculantes todavía. Y también tenemos los casos de todos estos foros regionales que no eran vinculantes, ¿no? Pero que sí enriquecían el debate y como derecho indicativo también enriquecían las mismas políticas migratorias dentro de los propios estados, como era la Conferencia Sudamericana de Migraciones, aquí en América del Sur, en Centroamérica estaba la Conferencia de Puebla, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que últimamente esto ha sido un poco detenido por todo este tipo de fenómenos políticos que se han ido cada vez polarizando más. Y entonces muchas de estas medidas se van a estancar, van a ponerse en stand-by y vemos los retrocesos que están habiendo en muchos casos
por esta distorsión que hubo, y esta es la causa, en la migración del tema de la seguridad. Y en el tema de la seguridad, ¿no? Estamos hablando en el caso de Venezuela, en nuestro país, ¿no? En el tema de la seguridad, ¿qué es lo que ha pasado? Que al haberse distorsionado y haber traficado en medio de estos éxodos masivos de migrantes, se ha traficado políticamente para que un segmento de esta migración vaya, ¿no? Y establezca una serie de alianzas con organizaciones criminales, ¿no? De diversos tipos, y esto hace que el elemento de seguridad haya impactado de tal forma que hay un rechazo hacia el tema de la migración. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto ahora? ¿No? Y estamos viendo las medidas extremas que en algunos países se quieren tomar sobre este tema. Ya estamos hablando de expulsión de migrantes. Lo que antes en Naciones Unidas se había trabajado mucho sobre los derechos de migrantes, y obviamente que las expulsiones masivas están prohibidas en el marco de Naciones Unidas. Otra vuelta se discute y hay esta relativización al derecho internacional para retomar estas actitudes. Entonces, estamos viendo qué es lo que está pasando. Estamos en una era donde el avance se ha frenado este avance por esta distorsión que ha habido, ¿no? Y donde es ahora la hora en que nuestros países podamos repensar cómo se puede apoyar, con qué programas tenemos que apoyar para que los migrantes no estén expuestos y no pueden estar de una manera informal, porque ese va a ser el principal pretexto para que muchos países vayan a querer determinar expulsión de migrantes. Estamos hablando que esta migración internacional, que ha tenido diversos efectos en el mundo, ¿no? Alguien me dirá, pero no estás hablando nada nuevo porque, digamos, África subsahariana, los países que han migrado hacia Europa han producido efectos y un impacto, claro, pero estos son impactos culturales y hasta políticos por esa gran migración masiva que ha habido en Francia, en Alemania, etcétera. Pero este es un tema del manejo que se puede hacer en esos países. ¿Por qué? Porque precisamente nuestra migración no es eso. Hay una diferencia entre lo que es una migración, como la migración, hablando en el caso de la nuestra, que a los principales países que se va, donde de manera natural se inserta, de manera natural, culturalmente no tiene mucha diferencia. Y hay otra diferencia de migraciones, como el caso que se va a Europa, de todas estas migraciones que han ido, estas oleadas masivas, donde culturalmente se cierran como especie de guetos y donde no quieren hacer esta interacción. Es una diferencia marcada entre lo que es interactuar en el país, ¿no? Con lo que es el preservar su cultura a toda costa y hacer esto que se llama el multiculturalismo, o sea, culturas que no se afianzan, no interactúan, ¿no? La interculturalidad es una cosa, la multiculturalidad es otra cosa, y la interculturalidad es la que nosotros practicamos, los peruanos, a los países donde vamos, que normalmente son los países que tienen de algún tipo de semejanza entre lo que es los países occidentales. El otro fenómeno es esta migración masiva hacia Europa que han producido estos efectos y donde también ya se están poniendo una serie de restricciones. La naturaleza es diferente, como podemos apreciar, y es de acuerdo al efecto que produce la entrada de personas a una sociedad. Yo siempre he sido partidario de que el trabajo en un consulado es un trabajo en donde debe haber una interacción permanente con las asociaciones. Es más, yo siempre he apostado por la asociatividad y esa ha sido mi fortaleza. En Santiago de Chile,
En Buenos Aires se ha hecho un trabajo muy decidido de organización y de buenos y proyectos que han sido determinantes para la organización de la comunidad peruana. Proyectos de todo tipo, pero yo basado en la fuerza que me da la misma comunidad. Es cierto que muchas veces hay diferencias y por eso es que es obligación de entrar a mediar el consulado. Hay diferencias de todo tipo en la comunidad y a veces se quieren segmentar, ¿no? A nivel político, a nivel cultural, etcétera, etcétera. Es cuestión y habilidad del Estado peruano a través de los consulados el poder tratar de aproximar a estas asociaciones y para eso yo creé el Foro de Presidentes de Instituciones Peruanas, que era un órgano casi paralelo a lo que viene a ser el tema de los consejos de consulta. ¿Y por qué casi paralelo? Porque el Foro de Presidentes de Instituciones Peruanas hace que se junten los presidentes solamente y que los presidentes digan la problemática. Por ejemplo, en Buenos Aires yo reunía a más de 100 presidentes y los juntaba en reuniones donde cada uno me hablaba de la problemática en, en sus asociaciones, en los sectores donde ellos vivían y problemáticas de diversos tipos. Entonces tratábamos de tratar de primero una evaluación de lo que se podía hacer, una ayuda mutua a lo que algunos podían hacer, porque las comunidades peruanas reproducen el fenómeno social que hay en nuestros países. O sea, hay asociaciones de gente muy necesitada, asociaciones de clase media y también asociaciones de peruanos que tienen un cierto ingreso económico alto. Entonces hacíamos que esto se vaya de alguna forma integrando y colaborando entre nosotros. Ese era el propósito del Foro de Presidentes de Asociaciones. Y hacíamos, por ejemplo, temas de carácter cultural también, donde en Buenos Aires hemos llegado a reunir 60.000 personas el día de la peruanidad, el 28 de julio, o el 29, según se presentaba el día, para reunir a los peruanos día no laborable específicamente. Y ahí se juntaban 60.000 peruanos. Hemos sido en Buenos Aires la comunidad peruana más grande y más representativa, superando inclusive a lo que hacía la comunidad italiana en Buenos Aires, y es hablar bastante. Es un país donde la mayor parte de descendientes son de italianos. Entonces, igual lo hacíamos en Santiago de Chile. En Santiago de Chile también reuníamos una cantidad superior a los 25.000 peruanos y hacíamos esta festividad cultural con artistas, gastronomía, publicaciones, etcétera, etcétera. Pero esto era gracias al esfuerzo de las asociaciones, porque a mí no me daban presupuesto extra en la Cancillería para hacer estas cosas, como comprenderán. Y entonces lo que se hacía era esta colaboración. Y esa es la fuerza que uno puede sacar de nuestras asociaciones, bien trabajadas, bien organizadas, bien coordinadas y sobre todo con un enfoque de derechos humanos muy importante. Entonces, las comunidades peruanas es un potencial con el que nosotros podemos trabajar. Como le digo, hay un impacto económico que todavía no se da, en el sentido de lo que vienen a ser las remesas, y hay un impacto social que nosotros podemos, y cultural, porque yo soy un partidario de que la gran política que se hace cultural en el exterior a través de nuestras embajadas es muy importante, pero así de importante también es la política cultural que se hace a través de los consulados, para lo cual no hay presupuesto casi. Entonces nos tenemos que agenciar. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto la política cultural en las embajadas va hacia un determinado sector, sea a la comunidad diplomática, a lo más importante de la sociedad civil, a los principales medios de publicidad, etcétera, se da una publicidad. También es importante que la población en sí, a través de los consulados, a través de las comunidades, pueda difundir la riqueza peruana, porque es a través de las poblaciones donde de una u otra forma también se publicita y se conoce un país, porque no solamente
podemos pensar que la gran política cultural está en los sectores económicamente más importantes, políticamente más importantes, o de prensa para difundir el país. También está en la población de recursos escasos o recursos medianos, porque ellos también hacen turismo, según sea el caso, y porque también difunden un aspecto muy importante, que es el aspecto de conocer al país y con eso evitar la discriminación, que muchas veces es el desconocimiento del extraño, del que viene al país, el desconocimiento del migrante. O sea que hay varios aspectos en los que nosotros podemos, de una u otra forma, aportar para una política macro que se puede hacer a través de lo que es relaciones exteriores y las comunidades peruanas en el exterior. No sé cómo voy de tiempo, si todavía me queda o me estoy extendiendo. Le quedan 2 minutos, estimado embajador. Bueno, eso fundamentalmente. Y sobre todo esto me gustaría que sea un diálogo donde nosotros podamos de acá sacar una serie de conclusiones importantes respecto a lo que es el tema del fenómeno migratorio y lo que son las comunidades peruanas en el exterior. Esta vez esta va a ser un poco diferente, esta votación, donde el tema está sumamente complejo y complicado porque van a haber muchos casos de peruanos que han sido convocados para ser miembros de mesa y como está pasando aquí ahorita en Perú, muchos no van a entender cómo está distribuido, no lo van a entender y hay muy poco tiempo. Esto se ha debido trabajar, digamos, de hace mucho tiempo, dando una serie de pautas de parte de los encargados de este tema en el Perú, para que al exterior se vaya de alguna u otra forma enriqueciendo y dando pautas respecto a cómo va a ser la parte de organización y cómo votar de los peruanos en el exterior. Ahorita yo sé que se van a convocar a miembros de mesa, se le va a dar instrucciones y clases, no sé si se le va a poder asimilar, ojalá sea así, yo le hablo por mi experiencia. Y esto es muy importante. Va a ser un poco más complejo esto. Y yo lo único que espero es que pueda salir bien. Hoy en día se está tratando de una parte importante con lo que yo me topé fue el tema de las mesas, de los miembros de mesa, ubicarlos. Y muchos migrantes cambian de dirección y de teléfonos todo el tiempo. Y entonces no podíamos ubicarlos. No podemos ubicar. Enviamos las comunicaciones y todo, ya no estaba. Y nosotros, yo tuve que entender a una estrategia que le hice de manera muy personal, tuve que recurrir al Facebook y por Facebook encontrar a las personas que tengan similares apellidos para que a través de sus familiares puedan ubicar a los miembros de mesa. Ahora tengo entendido que los miembros suplentes se han extendido a más número de personas porque había momentos en que ya se empezaba la hora y no venían, y esperamos una hora y tampoco venían, y tenemos que unir mesas, y espero que esta vez no pase eso, con las previsiones que se está tomando en Cancillería, y que se ha tomado de que haya más número de suplentes. Inclusive se está poniendo de que algunos peruanos que, que, que tengan contacto con el consulado, se les está hablando para que en caso sea necesario puedan ser suplentes si es que, por decirte, ni siquiera los miembros suplentes que han sido asignados estén. Ese es un avance para facilitar esto. Yo espero que estas votaciones sean un éxito, que es todo lo que esperamos, para que refleje verdaderamente lo que es un compromiso. Y con el tema de lo que es los peruanos en el exterior que han sido asignados al Congreso, yo sigo pensando que es muy poco. 2 son muy pocos. Yo pienso que se debería armar un número determinado de peruanos, de representantes de peruanos en el exterior, que pueda crearse una subcomisión, porque los problemas no son menores y tampoco tiene que ser tan espaciado la evaluación, el análisis o solamente respondiendo quejas. Tiene que hacerse un diálogo estructurado y un análisis a fondo por estos representantes, ¿no? Y que se pueda formar una subcomisión dentro de una comisión que puede ser dentro de las relaciones exteriores o la de presupuesto, justamente porque el Congreso, acuérdense que es quien aprueba el presupuesto para que el presupuesto tal vez sea un poco mayor en relaciones exteriores. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la participación del embajador Marco Núñez Melgar. Y a continuación vamos a tener la intervención de la doctora Ena Rocío Carnero Arroyo. Ella es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y además es directora de la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo. La doctora Ena Rocío Carnero Arroyo es abogada especialista en Derecho Internacional y Master of Law, maestra en Ciencia, Gestión Ambiental, estudios doctorales en Derecho Constitucional en la Universidad Minas Simón Bolívar. Cuenta con posgrado en Derecho Internacional y Organización para el Desarrollo en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en Países Bajos. Es doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo y es profesora principal de Derecho Internacional y de Derecho de Integración en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNT. Igualmente, es directora del Programa de Estudios Internacionales, Justicia y Derechos Humanos, coordinadora del Grupo de Investigación Cambio Climático y Derechos Humanos. Ha sido becaria de la Organización de Estados Americanos, igualmente del gobierno holandés, de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, de la Asociación Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, AECI, y de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Es referente UNT del proyecto Erasmus+, repensando la migración desde la frontera con Venezuela. Del proyecto Erasmus+, Jean Monnet Policy Debate, Valores y Democracia en la Unión Europea y América Latina. Es referente del proyecto Erasmus+, Ataque a la Democracia y Populismo, nuevo programa académico para el fortalecimiento de las instituciones de América Latina. Igualmente, es vicedecana del Colegio de Abogados de la Libertad, aquí en Perú. Estimada doctora Ena Carnero, siempre es un gusto que nos acompañe esta mañana. Ella va a disertar y compartir con nosotros una ponencia titulada El voto de los peruanos en el exterior, desafío jurídico para una participación electoral efectiva en la era digital. Querida doctora, ¿desea compartir diapositivas? Sí, sí, claro, ahora sí, por favor. De acuerdo, le hemos dado las facilidades Sí, para que sí, pueda. ya, a ver. Ajá, ya. Creo que se puede ver, ¿sí? Sí, ¿verdad? Está empezando ahora sí. Ah, ok. Bueno, ahora sí entonces empiezo para no perder tiempo de mi exposición. Bueno, en primer lugar, agradecer la cordial invitación del embajador Oscar Maurtua de Romaña, a través tuya, Luciana, y es un honor para mí compartir hoy día la mesa con tan connotados, bueno, panelistas. Y bueno, también quiero saludar y más que saludar, felicitar al embajador Marco Núñez, puesto que su exposición ha sido bastante, no solamente nutrida, sino también me ha llevado a hacer otras reflexiones, otra reflexión que ya la voy a decir al final de mi ponencia. Yo rápidamente solamente voy a empezar a hacer una reflexión, ¿no? Entre el concepto de, aquí, un ratito, el concepto de ciudadanía, un ratito porque no puedo, y nacionalidad. Un ratito, ¿dónde está el concepto de ciudadanía y nacionalidad? Aquí está. ¿Y por qué razón? ¿Y por qué razón empiezo con esta relación entre nacionalidad y ciudadanía? Yo creo que esto es muy importante, puesto que no solamente los peruanos, sino las personas que salen de su país hacia otro, pues pueden conservar su nacionalidad, que puede ser permanente, pero no siempre tienen o reúnen las condiciones o requisitos para ser ciudadanos. Entonces, tenemos que no todo nacional de un estado tiene ciudadanía en él, ni todo ciudadano en un estado es nacional de este. Y esto es muy importante porque quiero explicarlo mediante un ejemplo, ¿no? Si nosotros visitamos, yo creo que lo hemos hecho, la página web de la OMPE, lo primero que aparece es quienes pueden votar en el extranjero en las elecciones. Entonces ahí vamos a ver
los requisitos para que los peruanos en el extranjero puedan ejercer su derecho al sufragio. Entonces, ¿quiénes? No solamente los mayores de 18 años, sino también hay un requisito importante que es que hayan declarado ante la RENEC su domicilio en el extranjero antes del cierre del padrón electoral. Y ahí está la fecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si no han registrado su domicilio, obviamente no van a poder votar, porque no van a aparecer en el padrón electoral, aunque quieran hacerlo, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos otros requisitos más, como es el DNI, bueno, el DNI que tienen que tener con dirección al Perú, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo considero que esto, o sea, es importante hacer previamente o establecer la relación entre ciudadanía y nacionalidad, ¿no? Y aquí tenemos qué nos permite o qué permite a los peruanos en el extranjero poder ejercer su derecho al sufragio. En primer lugar, vemos que hay un derecho a participar en los asuntos públicos y un derecho al sufragio. Y este derecho a participar en los asuntos públicos significa, pues, ejercer, ¿no? Ejercer su derecho no solamente a poder participar en los aspectos de la administración pública, en las políticas internacionales, nacionales, regionales y locales. Y el derecho al sufragio, ¿no? Que viene a ser digamos que viene a ser una especie de derecho que está contenido en este derecho a participar en los asuntos públicos y que, como todos sabemos, significa el derecho a elegir y ser elegido, que es el derecho a la participación política. El derecho de sufragio no solamente significa un derecho individual a elegir y a ser elegido, sino que también significa que hay una serie o un conjunto de instituciones, ¿no? Que van a garantizar este derecho. Entonces tiene por eso dos dimensiones, una subjetiva, ¿no? Como derecho subjetivo y otra objetiva. Respecto a las instituciones, sabemos pues que en el Perú son el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Esto sabemos. Y en el exterior, entonces, también vemos que hay podríamos decir, también hay instituciones, ¿no? Que tienen que asegurar el voto, el derecho al sufragio y a participar en los asuntos públicos de los peruanos que se encuentran fuera. Pues estamos hablando entonces de Cancillería, ¿no? Que hemos visto que para estas elecciones, pues, bueno, juega un papel también importante porque se ha relacionado con los distintos consulados. Y bueno, esto nos lleva a pensar en una gobernanza, digamos, internacional, ¿no? Que es una gobernanza electoral más allá del territorio. Aquí quiero también que tengamos en cuenta, ¿no? Y como también lo ha dicho el embajador Maurto y el embajador Núñez, que, el, que la migración pues ha hecho que cambie, efectivamente ha cambiado esa relación entre el Estado y el ciudadano. O sea, la relación antes era solamente territorial, pues ahora, por efecto de la globalización y sobre todo el aumento de las migraciones internacionales, es que entonces hay esta movilidad humana ha hecho pues que, digamos, surja una pregunta importante, cómo garantizar de manera efectiva el derecho, ¿no? A participar en asuntos públicos y el derecho al sufragio, en este caso, de los peruanos en el exterior. Yo creo que es una pregunta importante, cómo garantizarlos, ¿no? Ahora, estos dos derechos son derechos políticos y van a permitir a los ciudadanos pues intervenir en la formación, en el ejercicio y control del poder político y pues importantísimo es recordar que forman parte de todo sistema democrático, ¿no? Porque o sea, si votan de una manera, si se logra que los peruanos en el exterior ejerzan su derecho al sufragio, entonces se va a fortalecer el sistema democrático. Sin embargo, vamos a ver que hay una serie también de desafíos que cumplir para que ese voto o ese derecho al sufragio sea efectivo. Y por supuesto, y que la democracia pueda, no, que la democracia se fortalezca. Bien,
Entonces, continuando, vemos pues que, a ver, un ratito, ya, entonces vamos a ver pues que hay una ciudadanía, ¿no? Que hay una especie, se ha formado una especie de ciudadanía llamada, que algunos conocen como transnacional, ¿no? Transnacional. Y vamos a ver un ratito, creo, ya, el marco jurídico, ¿no? Ya, el marco jurídico de esta, eh, digamos, del derecho al sufragio. Yo creo que todos sabemos que desde el punto de vista del derecho internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a nivel regional, la Convención Americana de Derechos Humanos y también hay otros instrumentos internacionales, pues protegen el derecho de toda persona a participar en el gobierno directamente o por medio de representantes. En suma, vamos a ver que desde el derecho internacional como que se unifica el derecho a participar en los asuntos públicos e incluye, ¿no?, el derecho al sufragio. Pero estos derechos, estos derechos no van solos, es decir, para poder garantizar esa participación ciudadana, sobre todo en el exterior, hay derechos llamados derechos habilitantes, es decir, el derecho, pues, que esa participación sea de acuerdo con la igualdad y no discriminación, y que también haya garantía para la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de circulación. Entonces, estos son los derechos habilitantes. Tenemos entonces que desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos, tenemos que deben existir estas garantías. Ahora, voy a mencionar la observación número 25 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque justamente para garantizar este derecho al sufragio, los estados tienen que adoptar medidas eficaces. El embajador Núñez ya nos estaba contando, ¿no?, de qué medidas pensaba él que hacían falta, o de qué medida no hacía falta para poder atraer, aproximar a los peruanos en el exterior a que sigan, digamos, confiando, a que se sigan identificando con su país. Y la identificación, por supuesto que no solamente va a incluir aspectos culturales, que son muy importantes, también aspectos políticos, es decir, su derecho a involucrarse en ese ejercicio de la economía nacional, de la política nacional. Y yo por eso creo que es muy importante lo que el embajador Núñez ha señalado respecto a aproximar, a que haya un trabajo en los consulados, en el exterior, de poder acercar a los conciudadanos para fortalecer esa identidad y a partir de esa identidad puedan interesarse por el destino del país. Más aún si ahora conforman un distrito electoral que por supuesto 2 representantes es muy poco, pero vamos caminando, es un avance, ¿no? Entonces, por eso es que señalo que hay que cumplir esta observación general número 25, porque el hecho de que adoptar medidas eficaces significa pues que no solamente tiene que estar formalmente o escrito, que se garantiza o que hay garantía para ejercer los derechos políticos, sino que se tiene que adoptar medidas y medidas concretas. Ya voy a señalar al final de mi exposición, ¿no?, en las conclusiones. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, que cuando se exige que los votantes se inscriban, se debe facilitar y no solamente poner a efectuar. Por ejemplo, las campañas que ha habido aquí en el Perú para la capacitación de los miembros de mesa, sí es cierto, se ha difundido por los medios, por la televisión, por las redes sociales, etcétera. Sin embargo, en las noticias he visto ayer que no todos los miembros de mesas han logrado capacitarse, ¿no? Entonces parece que es cuestión de desinterés, una desconfianza también en las elecciones, ¿no? Esto es lo que yo quería decir respecto a la observación número 25, ¿no?, que se trata de garantizar este derecho afectivo que está consagrado en el artículo 25, ¿no?, y que sería también bueno añadir las campañas de educación de los votantes. Bien, entonces hablamos de una ciudadanía
transnacional respecto a los peruanos. Sí, como ya ha mencionado el embajador Oscar Maurto, hay pues más de 3 millones, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Migraciones, de acuerdo a un informe del año pasado, más de 3 millones de peruanos residen en el exterior, que representan el 10,8% de la población. Y hay un aspecto aquí también importante sobre la feminización de la emigración peruana. Vemos pues que el porcentaje de mujeres en comparación con la de hombres que migran, pues crece. Y esto también es importante tenerlo en cuenta para las políticas públicas y etcétera, y en general todo lo que comprende el proceso electoral. Y bueno, ya también esto ha sido mencionado, dónde migran los peruanos o en qué países se encuentran, y ya creo que esto lo pasamos, sabemos que un 30% están en Estados Unidos, luego están en Chile, o sea, que en América Latina, y muy pocos están pues digamos, en Asia, en África, pero en Europa también tenemos migrantes peruanos. Y bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, la distribución de la diáspora peruana en América del Norte y América Latina. Tenemos un 61%, seguido del 30% en Europa y así un menor porcentaje en Asia, Oceanía y África. Entonces vemos que esto trae consigo el crecimiento de la emigración peruana al exterior, trae consigo una expansión del voto, una expansión global del voto en el exterior. Entonces tenemos 3 clases de votos, ¿no? El voto presencial en los consulados, que es el que se está promocionando, el voto postal y el voto electrónico remoto, el cual no se ha implementado todavía aquí en el país. Pero esto podría ser el voto electrónico una posibilidad para que los peruanos en el exterior, bueno, ¿no? Puedan votar, es decir, tendríamos como resultado de repente un aumento del voto para aquellas personas que no pueden llegar a los consulados, ¿no? Pero también vamos a ver que el voto electrónico también tiene unos desafíos, como es la seguridad informática, ¿no es cierto? No en todos los países se ha implementado, salvo creo que en Estonia, donde viene funcionando desde el 2005, pero ahí hay muchas cosas también que tener en cuenta para garantizar este voto remoto. Entonces, tenemos desafíos jurídicos en la era digital. ¿Qué desafíos jurídicos, aparte de los desafíos institucionales, qué desafíos jurídicos? Entonces, vamos a ver pues ¿no? que el acceso para los peruanos que están en el exterior, hay un acceso limitado a los locales de votación, hay una falta también de información electoral, una baja actualización de los domicilios, una ausencia del voto electrónico, bueno, no tenemos el voto electrónico remoto, entonces tenemos un desafío grande que es garantizar condiciones efectivas de acceso, información y participación real. Y aquí es cuando hablamos entonces de este desafío de la accesibilidad versus integridad electoral. Es decir, si bien es cierto, se quiere que haya un mayor número de votantes o de personas, de peruanos en el exterior que ejerzan su derecho al sufragio, sin embargo, también se debe garantizar esa integridad electoral. Es decir, que en todo el proceso electoral, desde la etapa en que se inicia, ¿no? La elaboración del padrón electoral, la inscripción de candidatos, el financiamiento también aquí entre los partidos políticos, el conteo de votos, la proclamación de los resultados, etcétera. Entonces, en todas estas etapas se requiere que sean pues transparentes, que haya imparcialidad, haya seguridad y que los resultados realmente reflejen la voluntad popular, ¿no? Entonces yo creo que este es un desafío importante. Y luego, la igualdad en el ejercicio del derecho al sufragio, ¿no? Es decir, que cuando el voto se requiere, pues, para esto que se salve desplazamientos largos para llegar a un consulado. Y bueno, y surgen dudas, cuando sucede esto, surgen dudas si realmente se está garantizando la igualdad en el ejercicio al derecho al sufragio.
Y bueno, la gobernanza electoral transnacional, que bueno, se refiere pues a la administración del voto exterior y que involucra pues a los organismos electorales, a los ministerios de Relaciones Exteriores, consulado, autoridades, país anfitrión, etcétera, ¿no? Entonces, esta gobernanza electoral requiere de una coordinación interinstitucional, ¿no? Y eso es muy importante para que se pueda también asegurar el voto de los peruanos en el exterior. Eh, y bueno, y antes de concluir, aparte de estos desafíos, me parece importante que también o plantear, ¿no? Como aquí está como una pregunta, porque yo considero que es un desafío, pero también es algo que está sucediendo. Y me quiero referir a los llamados FIMI, es decir, a la información, a la manipulación e injerencia de la información extranjera. ¿Cómo se está manejando aquí en el país? Yo creo que, bueno, no, la verdad no he leído mucho, no he visto mucho sobre esto, pero sí es importante. Es decir, no estamos hablando de una información solamente falsa, sí, que tienda a desinformar al electorado, sino también estamos hablando de una intención de hacer daño, de hacer fraude, ¿no? Y este término, a propósito, es un término acuñado, ¿no? Es un término que se ha acuñado en la Unión Europea y que han tomado medidas, ¿no? Para regular este fenómeno porque tiende a socavar los valores democráticos, ya que tiende al fraude. En realidad viene a ser una interferencia, una táctica de actores extranjeros que pueden ser estatales o no, para manipular, para desinformar y sobre todo erosionar los procesos democráticos. En América Latina sucede también esto, este fraude que tiende a ser fraude electoral y digamos, es una teoría de la conspiración, ¿no? Ya que, no, por ejemplo, se hacen denuncias sin fundamento, se alienta la polarización política y se siembra, pues, dudas, ¿no? Entonces, sobre la credibilidad del proceso electoral. Si esto sucede aquí, ¿cómo? Entonces se tienen que tomar medidas y creo que es importante para los peruanos en el exterior, ya que como hemos escuchado, ha dicho el embajador Núñez, pues el peruano a veces está más preocupado por trabajar, ¿no? Dependiendo también pues de su estatus, ¿no? Está más preocupado por trabajar, por otras cosas de su entorno personal o familiar y hay poca a veces relación, ¿no? Con el país. Entonces, yo creo que este problema también creo que debe regularse y tenerse en cuenta para fortalecer los valores democráticos y también para poder alentar a los peruanos en el exterior y que no tengan dudas, porque lo que se requiere es confianza. Si no hay confianza del electorado, entonces va a haber más ausentismo. Entonces, se trata de reforzar el voto, alentar el voto del peruano en el extranjero, pero bajo un clima de respeto de los derechos humanos. Y bueno, entonces la conclusión es que la democracia contemporánea enfrenta un desafío fundamental para adaptar las instituciones políticas a una ciudadanía cada vez más móvil y transnacional. Y por supuesto, está el que se debe garantizar el voto de los peruanos en el exterior, puesto que no solamente se trata de una cuestión técnica o logística, sino una cuestión de igualdad democrática, sobre todo en la era digital, ya que vemos pues que hay una pregunta de cómo, ¿no? Garantizar efectivamente o cómo hacer efectivo realmente este derecho al sufragio de los peruanos en el exterior. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Ena Carnera Arroyo, por esta disertación tan ilustrativa sobre el derecho del voto de los peruanos en el exterior y sobre todo hablando en términos de la importancia de la implementación del gobierno digital, ¿no? Y en qué medida puede contribuir justamente al ejercicio de este derecho ciudadano. A continuación, vamos a darle la palabra a
María Inés García Calderón Valdivieso. Ella es abogada y magíster en políticas sociales por la London School of Economics, especializada en migración forzada y protección internacional. Ha trabajado en ACNUR, OIM, Banco Mundial y la Comisión Especial para los Refugiados en el Perú, gestionando casos de reasentamiento y diseñando políticas de protección. Actualmente se desempeña como profesora en la Universidad de Lima del curso de Derecho Internacional Público y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del curso de Derechos Fundamentales. Asimismo, es autora de diversas publicaciones sobre refugiados, desplazamiento ambiental y derechos humanos. Su trayectoria combina experiencia académica, investigación y acción humanitaria en América Latina y escenarios internacionales. Estimada doctora Marinés García Calderón Valdivieso, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ella va a compartir con nosotros una ponencia titulada El ejercicio del voto de los PECs y su reconocimiento constitucional. Muchísimas gracias. Yo comparto el PowerPoint o ustedes lo van a compartir. Como estés más cómoda, si deseas nosotros lo compartimos o prefieres hacerlo tú. Ah, ya, si lo puedo hacer, lo comparto. O mejor ustedes si lo pueden compartir, porque para no demorarme buscando. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, primero que nada, muy buenos días, muy buenas tardes al embajador Oscar Maurta, a la doctora Luciana y bueno, también a los panelistas, al embajador Marco Núñez Melgar y también a la doctora Ena Rocío. Muchas gracias por invitarme a esta presentación. Bueno, primero, un poco ya se ha mencionado la importancia de este reconocimiento constitucional del derecho a voto de los peruanos en el exterior y reforzar un poco al iniciar esta ponencia, al comentar cómo es que este derecho formal ha ido evolucionando. Primero una participación electoral de parte del derecho al voto en general y ya luego a tener una representación política transnacional justamente a raíz de lo que vamos a mencionar de la nueva ley que permitió la creación de una circunscripción para los peruanos en el exterior con los desafíos que implica, desafíos de legitimidad, de diseño, que también se han ido comentando, ¿no? Si me pueden ayudar a pasar a la siguiente. Gracias. Entonces, acá yo les presento una línea de tiempo. También esto se ha mencionado brevemente también en el video del embajador Oscar Maurta, pero de todas maneras hacer un poco de hincapié en el sentido histórico, ¿no? Ya desde la Constitución del 79 ya se reconocía este derecho constitucional, el derecho al voto. Como se ha mencionado, esto surge justamente como una idea por la gran cantidad de de migrantes peruanos que se encontraban en el exterior y los vínculos que todavía seguían manteniendo con el Perú. Por eso es que se incluye y se establece la necesidad de poder establecer un mecanismo para que ellos puedan votar. En 1980 es esta primera participación electoral que se da de los peruanos que estaban viviendo en el exterior, ¿no? O sea, con esto estamos hablando que ya van 46 años ejerciendo el derecho a voto de parte de los peruanos en el exterior en estos procesos electorales. Y ahora viene, digamos, lo interesante, que en el 2020 se crea esta circunscripción electoral de peruanos en el exterior. Como bien lo comentaron los panelistas anteriores, ese era un tema que ya se venía discutiendo bastante, ¿no? A nivel político, se discutía también a nivel académico de la importancia de darle voz a los peruanos en el exterior. Y finalmente en el 2020 se llega a crear esta circunscripción electoral digamos, la primera vez que se ve implementada en la realidad es en el 2021 con la participación ya propia de dos representantes en el exterior, dos representantes peruanos en el exterior en el Congreso. Que es interesante ahora del 2026, ¿no? Que tenemos que, a raíz del cambio de la reforma constitucional y la vuelta a la bicameralidad, ahora estamos hablando de tres representantes, dos en la Cámara de Diputados y uno en la Cámara de Senadores. Este tema digamos, el voto en el exterior y la circunscripción, la creación de circunscripciones electorales, no es algo que ha surgido solo en el Perú, sino que se da constitucionalmente en otros estados, en otros países. Hay ejemplos como Croacia, alguno más cercano, por ejemplo, Ecuador, también hay Francia, que tienen esas circunscripciones especiales de residentes en el exterior. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, ¿se pasó una, perdón? No. Ajá, sí, es ahí, muchas gracias. Entonces, ¿es la anterior? Sí, perfecto.
Entonces, con eso nosotros, un poco reforzando lo que habíamos comentado, ¿no? Se da este reconocimiento del derecho a voto en 1979 y este se conoce como voto migrante porque justamente tiene que ver con esta bolsón de peruanos, digamos, que decide migrar por diferentes oportunidades en el exterior, pero mantiene lazos, como vamos a ver más adelante, no solo por el tema de las remesas, sino también lazos políticos, lazos familiares que le hacen finalmente ser una voz importante que merece ser escuchada, ¿no? En el 80 se ejerce con 39.000 electores de peruanos inscritos en el exterior y ya en el 93 se incluye, digamos, expresamente en el artículo 187 también, en donde se indica que para todos es obligatorio. Y acá surge un poco la pregunta, que igual ha sido respondida a lo largo de las ponencias, pero haciendo un poquito más de explicación, ¿no? ¿Por qué hay esta justificación? ¿Por qué se requiere a los votos en el exterior? Porque sí se escucha también, digamos, otras voces académicas que también se establece que si son personas que viven fuera, que están alejadas de la realidad peruana, ¿por qué tienen que tener un derecho a voto? ¿No? Y justamente acá surge este concepto de voto migrante que se reformula el concepto de ciudadanía. Estamos hablando de que hay una vinculación política que tienen estas personas con la nación y independientemente de la residencia, el hecho de tener una nacionalidad genera justamente esta importancia de mantener estos lazos y estos vínculos políticos que trascienden la frontera finalmente, ¿no? Entonces, parecido también como lo comentaba justamente la doctora Ena Rocío, estamos hablando de una reconfiguración de la noción tradicional de la participación política y del concepto justamente de ciudadanía y nacionalidad, ¿no? Gracias. Ahora sí, a la siguiente. Gracias. Entonces aquí les quería enseñar esto porque es justamente una campaña que se viene haciendo para de alguna manera fomentar el voto de los peruanos en el exterior. Aquí estamos hablando, me faltó hacer hincapié de la primera alusión, digamos, del derecho a voto, porque más adelante vamos a ver la segunda parte que justamente es el hecho a ser el derecho a ser elegido, ¿no? Acá estamos hablando del derecho que tienen los peruanos en el exterior a ejercer su voto justamente en virtud, digamos, de los diferentes candidatos que puedan existir. Entonces, esta justificación está también vinculada en concreto en el caso peruano, porque hablamos de que hay 3,5 millones de peruanos que viven, que residen en el extranjero. Y bueno, como hemos comentado, no todos ellos van a estar habilitados para votar. Actualmente hay 1,2 millones aptos para votar, como se mencionó, porque tienen que cumplir una mayoría de edad, porque tienen que tener algunos requisitos, pero estamos hablando de un bolsón importante de votantes que se encuentran en el exterior. Y la justificación en concreto, peruana, digamos, más allá de la general, del cambio de ciudadanía, es que los peruanos, uno, envían remesas importantes al país, ¿no? Las remesas contribuyen a la economía nacional y al bienestar de muchísimas familias. Además, también estamos hablando de que se habla de un vínculo finalmente cultural y familiar con el país, además del tema económico y político que hemos mencionado, que justifica la participación de las decisiones, ¿no? De que ellos justamente puedan votar para poder finalmente tener o mantenerse vigentes en determinar quiénes son las personas que lo van a gobernar y finalmente quiénes pueden apoyarlos en los diferentes, digamos, objetivos que quisieran para mejorar su gestión en el exterior. Entonces, ahí vemos justamente que hay una campaña que se llama Tu voto cruza fronteras, que busca promover la participación de ese 1 millón de electores, más de 1 millón de connacionales que se encuentran fuera del país, y facilitar también el ejercicio del derecho, como comentaba la doctora justamente en la ponencia anterior. No solo se trata de establecer un derecho, sino también que exista la posibilidad de que efectivamente se ejerza, ¿no? De la habilitación. Entonces, una parte de esta campaña es que se sepa, ¿no? Dónde están las mesas habilitadas, que justamente las personas que son miembros de mesa puedan estar enterados. Como lo comentó también el embajador, existen una gran cantidad de suplentes. De hecho, se ha establecido 9 suplentes en el exterior, que es un número bastante grande. Adicionalmente, a establecer justamente contacto con aquellos connacionales que potencialmente podrían apoyar en caso de que exista mucha ausencia de los miembros de mesa para que justamente no se les vea afectado su derecho al voto. Gracias. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Muchas gracias. Entonces, ahora surge la pregunta, perfecto, tienen el derecho a voto, los peruanos en el exterior, pero ¿dónde se realiza, no?
¿Y cómo se realiza primero, no? En primer lugar, lo más importante, no tener más de 18 años y sobre todo que tienen que haber registrado su domicilio en el exterior antes del cierre del padrón electoral, que es el 14 de octubre. Entonces, para aquellos, por ejemplo, que nos están escuchando, que se encuentran en el exterior, que están interesados tal vez en votar, si hasta antes del 14 de octubre no llegaron a actualizar su domicilio, lamentablemente no lo van a poder hacer, no van a poder votar, más allá de que puedan incluso probar que se encuentran viviendo en el exterior hace mucho tiempo, ¿no? Y luego, justamente, estos peruanos van a poder ejercer su derecho a voto en la oficina consular correspondiente, de acuerdo justamente vinculado a la cercanía que tiene respecto a al domicilio que he indicado. Em, Eso es por un lado, ¿no? También es importante que el artículo 226, justamente que ahí menciono, establece que se ejercen las oficinas consulares. Hago este hincapié porque todavía no se ha implementado el voto electrónico, el voto virtual. En algún momento se conversó de la posibilidad de hacerlo, pero finalmente fue descartado. Entonces actualmente es presencial y más adelante también vamos a ver que muchas veces el hecho de que sea presencial y que no existe obviamente una cantidad muy grande, digamos, de oficinas consulares, puede generar que algunos peruanos que se encuentran a distancias largas o que no están tal vez tan cerca a una oficina consular, tienden justamente a no ir a a la votación y genera ese ausentismo tan elevado que se genera, que se considera que más o menos el 30% de los peruanos en el exterior van a votar, que es un número bastante bajo, ¿no? Este año se instalan 216 locales de votación en 75 países y justamente van a poder ir a votar siempre y cuando los peruanos en el exterior cuenten con un DNI. El DNI no tiene que estar vigente, puede ser un DNI que justamente no se ha renovado, pero sí es importante que cuenten con DNI. También nuevamente en algún momento se habló de la posibilidad de habilitar a peruanos en el exterior con pasaporte, pero finalmente ese proyecto de ley, porque de hecho llegó a ser un proyecto de ley, fue descartado. Y hasta el momento, como comentaba, necesariamente tienen que ir con su DNI para poder ir a votar, ¿no? Em, Eso es básicamente, no sé si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Entonces, en base, digamos, a ya la siguiente parte de este derecho al sufragio, porque como les comentaba, hay una primera parte que es el derecho a votar que tienen los peruanos en el exterior y el vínculo que eso puede generar con el país, con la familia. Hay otra parte que es el reconocimiento de los peruanos en el exterior a poder ser elegidos. Y esto recién fue reconocido hace poquito, en el 2020, como les comentaba, con la ley que figura en pantalla, la 31032. He reducido ese artículo para que no sea muy largo, pero básicamente modifica el artículo 21, estableciendo justamente la circunscripción de los peruanos en el exterior y agregando que hasta ese momento, por lo menos, habían dos representantes, ¿no? Que eran dos peruanos en dos peruanos en el exterior que iban a representar en el Congreso. Un poco a nivel comparado, como les comentaba, existen otros estados que también lo han implementado, aunque no son muchos en realidad, pero hay varios que poco a poco se han ido sumando. Entre ellos tenemos a Francia, tenemos a Colombia, tenemos Ecuador, que son comparables las circunscripciones electorales en el exterior, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Francia, de hecho, es el país más antiguo en tener el voto en el exterior, ya desde el 48 contempla esta representación de ciudadanos por la misma lógica, ¿no? De cómo se fue originando Francia, que tiene también muchos territorios, digamos, de ultramar y mucha población que vive en el exterior. Entonces, justamente ellos establecen que hay una representación de ciudadanos en el extranjero en el Senado y son elegidos, en su caso, de una manera diferente, son elegidos a partir de un consejo superior. Pero de todas maneras permiten que ellos puedan tener representación y reconocimiento para poder ser elegidos. En Colombia es interesante porque es el primer país andino que tiene una estructura bicameral que reconoce la circunscripción electoral que ampara justamente a la comunidad colombiana en el exterior. Y en el caso de Ecuador es muy relevante porque es un caso con mayor similitud al peruano por el orden político institucional y en ese caso se creó en el 2007. Entonces, volviendo, digamos, al caso peruano, en el 2021, en el 2020, perdón, se modifica esta ley en el artículo 21 y se permite, digamos, establecer una circunscripción adicional. Ahora hay 27 circunscripciones electorales. Justamente una es la de peruanos residentes en el extranjero. Pero ¿qué pasa con la reforma constitucional que se da en el 2024, en donde justamente se vuelve a la bicameralidad en el Congreso de la República y ahora tenemos, ¿no?, 60 senadores y 130 diputados? Se establece que va a haber en la Cámara de Senadores va a haber un representante y dos escaños para la Cámara de Diputados en ese mismo sector.
digamos, proporcional, ¿no? A los cambios que se han venido dando. Muchas gracias. ¿Me ayudas con la siguiente? Gracias. Y bueno, esto está también bastante de la mano un poco con lo que lo que habían comentado los ponentes anteriores. ¿Por qué es que se promueve que exista tanto un reconocimiento al derecho al voto como un reconocimiento a la posibilidad de ser elegidos, ¿no? Los peruanos en el exterior. Y tenemos que se fortalece por un lado la democracia, definitivamente cuando los peruanos residentes en el extranjero pueden participar eligiendo sus propias autoridades. Se mantiene el vínculo político con el país. La idea es que las diásporas sigan incluidas y sigan influyendo en las decisiones en las decisiones nacionales, ¿no? Ya sea porque en algún momento quieren volver o ya sea porque tienen vínculos, porque tienen familiares. Y se representa también los intereses de los migrantes, ¿no? Ellos siguen contribuyendo al país mediante las remesas, mediante sus vínculos económicos y políticos. Entonces, por ejemplo, ¿quién es mejor que ellos para saber cuáles son los problemas que pueden tener en su día a día? Se mencionó en algún momento que muchos de los extranjeros, de los peruanos en el extranjero, han tenido en algunos momentos inconvenientes para poder renovar su DNI, por ejemplo. Entonces ellos son los que saben cuáles son las problemáticas, por qué tienen estos problemas de renovación del DNI, es un tema de citas, es un tema tal vez de cercanía. Y por último, y de la mano con lo anterior, promueve la inclusión política porque se reconoce finalmente los derechos a los ciudadanos y que no van a perder esa nacionalidad, digamos, y ese vínculo que tienen solo por el hecho de vivir fuera del territorio nacional. Ahora, ¿cuáles son los retos, no? Digamos, podrían verse tal vez como desventajas, ¿no? Por un lado, la baja participación, como les había comentado, el hecho de tener distancia de los centros de votación, que son las oficinas consulares, el hecho de la dificultad para poder trasladarse, ya sea por la distancia o por la propia dificultad en sí, el hecho de que no es feriado, por ejemplo, para ellos al día siguiente si es que son miembros de mesa, entre otros, genera justamente una baja participación y un reto muy grande para la Cancillería, para los consulados y para todo el sistema electoral para ver qué pueden hacer justamente para motivar la participación, pero también para proporcionar algún tipo de apoyo, ¿no? Eso viene de la mano con los problemas logísticos que puede ser, ¿no? Justamente la organización del voto en las diferentes zonas geográficas, en los diferentes países, el horario, por ejemplo, ¿no? Hasta qué hora se mantiene, a partir de qué hora se inicia. Y muchas veces también eso puede venir de la mano con la falta de información electoral, ¿no? Por más de que puede existir un gran deseo de parte del gobierno peruano para promover, digamos, a partir de campañas, el hecho de que los peruanos en el exterior se acerquen a votar, muchos de los ciudadanos puede ser que a veces se mantienen alejados tal vez de la realidad peruana, por lo mismo que están viviendo tal vez mucho tiempo en el exterior. Y puede generar una falta de información, tal vez de no saber exacta la fecha, el horario, como había comentado. Entonces, esos son retos, digamos, en concretos que tienen que verse y ver de qué forma se puede solucionar a futuro, ¿no? Pero en concreto, para el 2026, digamos, ya que se viene la elección, obviamente ahora encima, tenemos que un reto muy importante que se ha podido ver es esta tensión que se puede ver entre la representación formal y la representación sustantiva de la circunscripción electoral de los peruanos en el exterior. ¿Y aquí quiero ir con esto? A que la ley no incluyó la obligación de que aquellos representantes, digamos, aquellos ciudadanos que quisieran ser elegidos en el exterior, tuvieran que necesariamente establecer en su domicilio que estaban viviendo en el exterior. Entonces, por ejemplo, muchos peruanos en el exterior pueden efectivamente haber actualizado su domicilio y establecerse en el exterior. Pueden haber otros peruanos en el exterior que no han actualizado su domicilio y deciden postular a elecciones, pero también puede pasar que hay peruanos que no se encuentran en el exterior, que no tienen contacto con las comunidades en el exterior y que más bien estando en el Perú postulan en la circunscripción electoral de peruanos en el exterior. Claro, lo hacen igual para representar al bolsón de peruanos que se encuentran en el exterior, pero digamos que ahí es que se puede ver esta dicotomía o esta tensión, digamos, entre la representación formal y la representación sustantiva. Al no establecer en la ley orgánica de elecciones ni en el reglamento electoral que sea un requisito indispensable, digamos que legalmente un ciudadano puede postular para representar al electorado solo si es que si su domicilio en su DNI, por ejemplo, está en el exterior, genera, digamos, estos problemas, ¿no? Y se han publicado diferentes noticias en diferentes medios. Por ejemplo, hay un informe de Poder en tus manos que establece la cobertura electoral de RPP, que establece que hay un 42% de candidatos al Congreso por el distrito electoral de peruanos en el exterior que no, digamos, no tiene su domicilio en el exterior, sino domicilio en el Perú.
y adicionalmente incluso algunos no registran viajes fuera del territorio nacional. Entonces con eso vemos que no solo es que se han olvidado de actualizar su DNI, sino que muy probablemente no viven en el exterior y por lo tanto genera justamente esta tensión al no ser tal vez los más idóneos para representar a la comunidad que se encuentra en el exterior, ¿no? Muchas gracias, me ayudan con la siguiente, gracias. Y ya volviendo a las proyecciones, digamos, se habló mucho, como les comentaba, para estas elecciones implementar el voto electrónico digital. Si bien fue una iniciativa que se conversó, no llegó a implementarse. De la mano con lo que comentaban los ponentes anteriores, también hay un tema de precaución digital que se tiene que tomar en cuenta y muchas veces eso genera tal vez la decisión de tal vez todavía no implementarlo por los problemas que podrían surgir en caso no se establezcan una seguridad digital lo suficientemente adecuada, pero si se llegara a establecer, eso podría, digamos, ayudar al reto más relevante que hemos comentado del ausentismo electoral, no tanto de las personas que son miembros de mesa como de las personas que van a ir a votar. Entonces, eso sería bastante positivo si se logra establecer con las medidas adecuadas. Mejorar la representación política de la diáspora. Esto tiene que ver, como les había comentado, con el hecho de que efectivamente sean representados sustancialmente por quienes estén en mejor posición y también de la mano con lo que comentaban los panelistas anteriores, se puede considerar tal vez que tal vez dos congresistas o ahora tres puede ser un monto muy pequeño, considerando que ya estamos hablando de 1 millón, más de 1 millón de peruanos que viven en el exterior, ¿no? A pesar de que con este retorno a la bicameralidad hay un escaño más, de todas maneras se podría repensar o se podría considerar tal vez la posibilidad de aumentar algunos más si finalmente políticamente se acepta, ¿no? Y también es muy importante continuar el fortalecimiento del vínculo, ¿no? Y se proyecta que este fortalecimiento va a ir a un aumento con la nueva creación de esta circunscripción electoral que recién tiene pocos años. Por ejemplo, este año se creó justamente un jurado electoral especial exclusivo para la circunscripción de los peruanos en el exterior, con la idea justamente de establecer campañas, establecieron, por ejemplo, un podcast también en donde dos jóvenes conversaban y invitan a diferentes representantes para que puedan hablar, por ejemplo, de cómo se hace el voto en el exterior, tanto de temas logísticos como de temas administrativos. Entonces es bastante interesante porque permite llegar a los jóvenes a partir, digamos, de una medida más amigal, ¿no? Como puede ser un podcast, ¿no? Y la mayor participación política de una comunidad que supera el millón de electores se establece que más o menos es el 5% del padrón electoral y por lo mismo justamente esto viene de la mano con lo que les había comentado de tal vez la necesidad de repensar de continuar aumentando, ¿no? Esta representación. Em, un poco para ir terminando, comentarles que comentarles, ¿no? Que este reconocimiento constitucional del voto de los peruanos en el exterior y la representación electoral refleja una transformación del concepto clásico de ciudadanía como lo habíamos conversado, ¿no? Se habla de una ciudadanía que es transnacional en un proceso que actualmente se está consolidando, pero justamente es muy importante continuar dándole fuerza y continuar viendo cuáles son estos retos que hemos conversado. Los consulados finalmente progresivamente han ido estableciendo diferentes alternativas, como la muy interesante alternativa de establecer más suplentes por mesa o de hablar con otros connacionales, pero de todas maneras continúa siendo relevante ver de qué forma se pueden flexibilizar tal vez algunos requisitos, como por ejemplo, si es que se viene a bien, por ejemplo, el proyecto que en algún momento se conversó de tal vez permitir a peruanos en el exterior votar con pasaporte, si así lo consideran, para cada vez aumentar la participación política, tanto a nivel de votos como a nivel de circunscripción, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la participación de la doctora Marinés García Calderón, que ha compartido con nosotros pues esta evolución del reconocimiento del voto de los peruanos en el exterior, así como otros aspectos de su participación política que no se reduce en relación a la emisión al voto, sino también a su derecho a ser representados, ¿no? En nuestro órgano legislativo. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Y la primera de estas preguntas desea plantearla Cori Silva. Cori, ¿te encuentras en la sala o prefieres que yo lea la pregunta? Buenas tardes. Sí, podría plantearla yo, no hay problema. Te escuchamos, Cori.
Buenas tardes, estimados ponentes. Mi pregunta es la siguiente. Considerando las dificultades logísticas que enfrentan muchos peruanos en el exterior para votar, ¿creen que el voto electrónico remoto podría aumentar realmente la participación sin afectar la confianza en el sistema electoral? Muchas gracias. Bien, a quién de los ponentes desea planteársela, Cori? A la docente, por favor, a María García. Muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente yo considero, mira, especialmente en este caso, en este 2026 tenemos un reto bastante grande, que es que los funcionarios consulares van a tener que traer todas las cédulas, ya no solo las actas, porque no sé si es que pudieron ver que hubo una modificación de la normativa y anteriormente solo se establecía que las actas debían mantenerse, pero actualmente las cédulas de votación, digamos, todos los peruanos que votan, van a establecer su DNI, toda su información, todo eso se tiene que guardar, se tiene que resguardar. Y ya de por sí es complicado en el territorio peruano la logística que puede implicar guardar todas las cédulas, hacerlo también desde el exterior y enviarlos, digamos, por los mecanismos adecuados para que se resguarden todas esas cédulas y ya no solo el acta, va a implicar una logística bastante grande. Entonces, definitivamente, volverlo virtual, digamos, facilitaría enormemente la labor, tanto la labor logística como el tema también económico, que está obviamente ahora el Estado peruano teniendo que incurrir en este tipo de gastos por el cambio de normativa que se generó, como sabemos fue por un tema más que todo coyuntural y político, por, digamos, a fin de evitar la posibilidad de establecer fraude, supuestamente, pero la verdad es que creo que la mayoría de académicos concuerdan con que no es necesario guardar las cédulas para poder tener una elección justa, manteniendo las actas sería suficiente, ¿no? Entonces, el voto electrónico, el voto digital, digamos, no solo favorecería que el Estado pero no pueda invertir esos recursos más bien justamente en otro tipo de soluciones, sino que también lo ayudaría logísticamente, ¿no? Y la OMPE sí ha establecido, por ejemplo, procesos electorales en entidades que no son específicas, digamos, no para las elecciones presidenciales o congresales, pero por ejemplo sí presta servicios a clubes. Por ejemplo, Club Regatas tuvo un apoyo de la OMPE para hacer una votación presidencial. Claro, no estamos hablando de que la embargadura es una cantidad mucho menor de personas, pero se pueden hacer procesos desde casa, se envía un código con todas las seguridades de ley para que justamente cada vez más personas puedan votar, ¿no? Y con eso se genera una participación cada vez mayor, que de hecho se ha demostrado en este ejemplo que yo les comentaba, por ejemplo, el Club Regatas, que donde normalmente participaban 1.000 electores, ahora han participado 6.000. Entonces estamos viendo una gran cantidad, porque obviamente es más sencillo hacerlo desde casa, con la seguridad pertinente, que tal vez tener que trasladarse a votar, y con mayor razón si viven en el exterior, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias. Bueno, la doctora Ena Carnero nos dice que por ocupaciones académicas propias de su cargo como directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Trujillo se tiene que retirar. Entonces, desde aquí nosotros le agradecemos muchísimo la gentileza de la ponencia que ha compartido con nosotros. Muchas Y vamos gracias, Luciana, y también a los panelistas que nos acompañan hoy día y a todos los presentes. Mil disculpas. Hasta luego. Gracias. gracias, doctora. Bueno, queremos plantear la siguiente pregunta al embajador Marco Núñez Melgar, y en ella se le indica: ¿cuál cree que deberían ser las primeras acciones a implementar en los consulados para brindar un mejor servicio a los peruanos en el exterior? Siempre hay colas para poder gestionar documentos y DNI. Por favor, ¿podría activar su audio, estimado embajador? Mientras el embajador activa su audio, quería comentar contigo, estimada Marinés, tomando en cuenta la serie de políticas migratorias, vamos a decir, que no se centra en un enfoque de derechos humanos en distintos países. ¿Cómo crees que esto puede afectar el proceso electoral peruano? Es decir, es muy probable que muchos peruanos no quieran acercarse
por temor de ser intervenidos por algún tipo de policía migratoria en otros países. Bueno, aló, ¿ahora me escucha? Ahora sí, vamos a escuchar entonces la respuesta del embajador y luego vamos contigo, estimada María. Ya. A ver, la pregunta era, ¿cómo ¿Cuál inten- considera que deberían ser las acciones a implementar en los consulados, tomando en cuenta que siempre hay una alta demanda por documentación y por DNIs y hay amplias colas, ¿no? Señala la persona que plantea la pregunta. Bueno, las acciones, simple y llanamente, que hay que implementar es que muchas veces es falta de personal, ¿no? Y eso tiene que ver con el presupuesto. La demanda es bastante. Cuando yo tenía mi cargo consulados, la gente venía muy temprano a hacer su fila. Algunos consulados repartían tickets y cuando se acababa el ticket, decían para mañana los que no tienen tickets y entonces los que se les repartía tickets se quedaban para atención, lo cual hacía de que se atendía a esas personas que tenían ticket y nada más. Yo no quise que eso fuese así y dije no, que conforme va llegando, va atendiendo. A veces falta personal y eso tiene que ver mucho con el presupuesto. Lo ideal sería que haya más personal, haya más presupuesto para la atención. Para eso también hay que decir pues las cosas como son. Los empleados administrativos que trabajan en el consulado son empleados contratados localmente. La Cancillería envía a uno o dos empleados administrativos desde Lima, de Cancillería, para que apoyen, pero eso no es todo, salvo que sea consulados muy pequeños, ¿no? Donde casi no hay comunidad, es muy poca, pero en las comunidades más o menos regulares y grandes, todos son gente administrativa contratada localmente y los sueldos no son sueldos altos, no son sueldos altos. Y no se contrata por falta de presupuesto a profesionales tampoco. Entonces, muchos son personas que son estudiantes, etcétera. Con eso le estoy diciendo bastante de lo que es el tema, ¿no? Tema de presupuesto y es un tema también que escapa a nuestras manos, el hecho de que no se puede también pagar sueldos altos porque el presupuesto es muy bajo en los consulados para sueldos. Por otra parte, también es importante que el trabajo que se haga sea un trabajo que esté perfectamente dividido y seleccionado en un consulado. Y eso lo tiene que hacer el cónsul. Donde hay mayores atenciones pueden haber de repente hasta dos personas para algún tipo de atención. Puede ser, por ejemplo, para DNIs, ¿no? Para atención a DNI, donde también hay todo un trámite para DNI, donde hay que sacar fotografías, una serie de cosas. O sea, cómo se selecciona el personal, ¿cierto? Eso es importante señalar. Por otro lado, también está el hecho de que a veces las ventanillas se demoran porque hay mucha gente que viene con determinados reclamos. Por eso también que hay que nombrar determinadas personas especializadas en atender estos casos. Como cónsul, uno tiene a 2 o 3 funcionarios diplomáticos que colaboran con el cónsul para atender estos casos, ¿no? Estas consultas. Por ejemplo, en Buenos Aires, que es donde tenemos la mayor cantidad de peruanos en el exterior en términos de ciudad, en términos de países, Estados Unidos, en términos de ciudad, la mayor cantidad de personas están en Buenos Aires. Yo contraté a una empleada localmente que era argentina y que era asistente social, que se conocía casi todas las disposiciones en materia de normas municipales, una serie de cosas de trabajo y todo, para dar soluciones rápidas para muchas quejas que habían en temas laborales, municipales, de ambulantes, una serie de cosas. Entonces, es como tú distribuyes el trabajo. Por eso es que yo creo que es una adecuada organización, supervisión y también un adecuado presupuesto para eso. Acá hay una cosa que yo también quisiera comentar, que no está en la pregunta, es en relación a la exposición, muy buena exposición, que la felicito a la señora Inés García Calderón, es el hecho de que hay muchos candidatos
dice que es el 46 o 42% de candidatos que se presentan para ser representantes peruanos en el exterior en el Congreso que no viven en el exterior. A ver, yo tengo una posición diferente por lo siguiente. Los candidatos que viven en el exterior y que se presentan no necesariamente conocen a fondo la problemática en su jurisdicción, no necesariamente. Pero hay algunos que sí la conocen, por experiencia, por trayectoria, por trabajo, en fin. Pero, ¿qué es lo que pasa? Uno al candidatear ya no representa solamente a su comunidad, representa en general. Y para eso, una persona que vive pues en Buenos Aires no sabe lo que está pasando en Japón, no sabe lo que está pasando en Francia, no sabe lo que está pasando es como si fuese un peruano que vive en Lima. Yo creo que las personas que postulan a representar deben ser personas que tengan capacidad y preparación de lo que es el fenómeno migratorio. Capacidad académica, capacidad. ¿Por qué? Porque ellos conocen la problemática a fondo, el fenómeno en general, lo que pasa. Porque, a ver, esto es un análisis que se hace, un análisis integral. ¿Por qué? Porque una persona que está en Canadá y sale en Canadá no sabe a fondo la problemática que pasa en los migrantes en Santiago de Chile, porque son problemáticas totalmente diferentes. Por eso yo sí avalo que se presente una persona y no exclusivamente que esté en el exterior, sino una persona que esté exclusivamente preparada y capacitada para el análisis de los fenómenos migratorios. Eso es mi punto de vista. Gracias. Muchísimas gracias, estimado embajador. Yo quisiera más bien resaltar en el marco de la respuesta y de la opinión que nos ha compartido, la importancia de la profesionalización del servicio consular, ¿cierto? Por ejemplo, el personal diplomático que trabaja en los consulados definitivamente ha llevado un curso de Derecho Consular en la Academia Diplomática del Perú. Entonces es muy importante que en los consulados se cuente con un equipo administrativo suficiente, pero que también, como usted muy bien lo ha señalado, haya unos profesionales, ¿no? En derecho y con buenos y altos conocimientos en derecho consular. Bien, queríamos regresar a una pregunta que le habíamos planteado a la profesora Marinés García Calderón, y esto era en qué medida impacta el contexto, las políticas migratorias de cada país para que los peruanos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto. Sabemos que muchos de ellos pueden estar en una situación irregular, ¿no? Que no cuentan tal vez con los requisitos correspondientes migratorios en el país donde están viviendo, residiendo, y que no ejerzan su derecho al voto por el temor de ser captados por las autoridades del país donde están. ¿Puedes hacer un comentario al respecto y en qué medida eso Sí. podría afectarlos? Claro, o sea, bueno, en realidad primero recordemos que igual las oficinas consulares también son inviolables, entonces en ese sentido, en teoría, digamos, por las convenciones que ha firmado el Perú con los demás estados, no debería haber algún tipo de intervención de parte de los oficiales, digamos, migratorios. Ahora, obviamente considerando la situación política y especialmente haciendo alusión, por ejemplo, a Estados Unidos, que vemos que en algunos casos ha cometido abusos, ¿no? Y que tal vez no ha estado respetando en concreto el derecho internacional, sí entendería, digamos, el temor que pudieran tener los peruanos en el exterior en situación irregular, que dicen, bueno, si es que yo me traslado y voy finalmente a una oficina consular, si es que finalmente pudiera haber algún operativo, ¿no? No se ha registrado hasta el momento que exista, digamos, este objetivo de parte, en concreto, de Estados Unidos de hacer operativos cuando hay votaciones, por ejemplo. Pero es cierto que finalmente las personas que se encuentran en el exterior si están en una situación irregular, podrían intentar evitar este tipo de actividades, ¿no? Igual son los menos, como comento, porque aunque existan estos contextos complicados, normalmente sí se respeta los convenios internacionales, la inviolabilidad, el hecho de que finalmente ellos están yendo, digamos, es como lo que se conoce es el firewall argument, que es un argumento que se dice, ok, perfecto, puede ser que estas personas están en situación irregular, pero digamos que el Estado como no va a revisar en ese momento la situación irregular, porque se entiende que están haciendo ejercicio de un derecho que es el derecho a voto, ¿no? Entonces no se va a preguntar si las personas están con sus papeles en regla, sino simplemente se va, como cuando alguien va
a un hospital, por ejemplo, ¿no? Solo se va a consultar si la persona, digamos, los datos generales, pero no se va a ahondar sobre su estatus migratorio, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Bueno, nos hemos excedido un poco de tiempo, se están quedando algunas preguntas en el tintero en realidad, pero por supuesto que es un tema que da para mucho más porque los peruanos en el exterior y el derecho político no se reduce simplemente a votar, ¿no? Sino también a participar y sobre todo a recibir servicios de calidad por parte del Estado desde cualquier dimensión, como nos lo explicó el embajador Marco Núñez Melgar al inicio, ¿no? No es solamente que el consulado es para organizar las elecciones, sino también para atender muchas necesidades de nuestros connacionales que se encuentran en el extranjero. Por encargo del embajador Oscar Morúa de Romaña, les transmito el profundo agradecimiento de la sociedad peruana de Derecho Internacional por el tiempo brindado, por la generosidad de los conocimientos compartidos y con esto entonces nosotros procedemos a dar por terminada este encuentro SPDI del mes de marzo titulado Peruanos en el Exterior, Voto y Proyección. Nos vemos entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.